nuestra esencia es un proyecto donde hemos organizado unido, hemos creado un junte entre todos nosotros de 13 artistas puertorriqueños residentes en Puerto Rico para traer nuestra propuesta plástica a la ciudad de Miami en el momento en que se están celebrando las principales ferias de arte a nivel mundial. La fotografía la estoy estudiando desde que soy adolescente y he ido, lo que generalmente hago, igual que cuando escribo, pues soy escritora también, es más autobiográfico. Casi siempre trato de utilizarme a mí como el objeto. Se utiliza mucho lo que sería el cuerpo de la mujer, lo que sería el cuerpo del hombre, pero casi siempre son vistos hacia afuera. Yo casi siempre lo hago mirando hacia adentro. O sea, que yo me utilizo a mí, yo soy, el objeto soy yo. O sea, que me objetivizo. Mi propuesta esta se basa en las partículas de pigmento, creando una sensación de arena y a la misma vez una ilusión óptica, bregando color sobre color, usando estarcidos, los cuales me ayudan a desarrollar. Y esta obra surge de la exhibición Tiempo. Yo en 1999, como íbamos a cambiar de siglo, me di a la tarea de estudiar el tiempo desde todas las facetas que el hombre la conoce. Existe tiempo, no existe tiempo. Y de repente amanecí en la playa y me di cuenta que si iba a hablar del tiempo, tenía que hablar de dónde surgió la vida. Y la vida surgió en el agua, porque las células se protegen con el agua. Así que hice una obra que se llamó Un paso al pasado, y son unas pisadas regresando al agua. Aquí en esta obra recreo el carácter familiar, y se llama familia porque las pisadas ejemplifica un ser de una familia. Lo curioso del caso es que todos entran a la vida y cuando salimos sin cuerpo, y aquí las pisadas no salen, y a eso se debe que es más profunda esta obra que meramente unas pisadas en la arena. El juego del bucket o del tarro, pues desde chiquitos jugamos en la arena con un tarro, todos escribimos en la arena. ¿Por qué? Porque todo desaparece y no queda nada. Empiezo en la pintura desde bien jovencito, me di cuenta que tenía una habilidad desde que estaba ya en la escuela intermedia, y hacía los proyectos a todo el mundo, hacía camisas, hacía de todo. Pero la gente me decía, te vas a morir de hambre como artista. Empecé ingeniería, no me gustó, estuve nada más que medio semestre y regresé a tomar lo que de verdad me apasionaba, que era la pintura, el arte, ¿no? Mi pintura trata sobre mi universo. Empiezo con esta serie que pues todavía no le tenía nombre. Hago como 3 trabajos más o menos de este tamaño que gustaron mucho, había hecho mucho trabajo en papel, y de ahí empiezo a decir, este trabajo que hago en papel, que ya lo había hecho en grande, me gusta, estoy bien satisfecho y empiezo a trabajarlo. Luego del premio de Leonardo da Vinci, que fue en enero, compito en uno en Boloña, que es este que está aquí. Este fue uno de los 3 menciones en Nueva York, y este en Boloña. Este que está aquí fue el premio de Barcelona. Aquí me dieron el premio internacional en pintura contemporánea también, y me dieron el premio de maestro. Soy un pintor que llevo 57 años en esta tarea. He pasado por muchas etapas desde que comencé. Las etapas primarias eran figurativas por muchos años, pop art, expresionismo, y en el 80 hacia acá yo comencé a hacer lenguaje abstracto, expresionista, y lo he seguido haciendo de distintas maneras porque me siento satisfecho con el hecho de que mi abstracción es una abstracción que está
íntimamente ligada con el ambiente y con la topografía y con lo que rodea mi isla, que es Puerto Rico. Por ejemplo, yo estoy aquí ante una obra que se llama Memorias de un pescador, porque nosotros estamos rodeados de agua y los fines de semana lo que hacemos es que nos vamos a las costas a comer pescado, ¿verdad? Y ahí hay comunidades de pescadores y uno los conoce, uno conoce sus historias también, y lo mismo ocurre con la que tengo a mi lado izquierdo, Costa Brava se llama. Tiene que ver con la parte sur de la isla, que yo entiendo que es una de las partes más bravas, donde el mar azota una isla. Y la que tengo aquí en mi mano derecha se llama Movimiento Telúrico, que es el movimiento constante que sufre la naturaleza con los temblores de tierra y con la intervención del hombre, moviéndola de lugar en lugar para hacer construcciones. Así que es un tema que aunque el pueblo no se da cuenta, le está ocurriendo a su alrededor. Yo como artista recojo eso. Cuando hago mi pintura, no la hago de un punto de vista prefigurado. O sea, toda mi pintura es una pintura intuitiva. Yo comienzo a trabajar con ella y es a través del proceso de pintar que la voy descubriendo. Y eventualmente en ese diálogo que uno sostiene con la pintura que uno está haciendo, uno descubre inclusive qué está ocurriendo en términos de la relación con lo que ocurre en la naturaleza de mi isla. ¿Qué lo ha llevado a romper con una etapa y empezar otra nueva? Sí, es una necesidad de búsqueda, porque si yo creo que el arte es invención y no es prefiguración, pues hay que estar inventando siempre, buscando maneras de transformar aquello que tú tienes y que haces en un lenguaje distinto. O sea, uno busca que el lenguaje se vaya enriqueciendo, en este caso el lenguaje plástico, y que no se repita mucho. En mi caso, en las abstracciones, como yo pinto del campo, ¿verdad? Esa cosa que es intuitiva que uno tiene, yo no me acuerdo el proceso formal de cada una. O sea, la construcción, lo que llamamos el protocolo ese, ¿no? Que uno establece por una serie. Pero llega un momento que yo rompo el protocolo y lo hago poco a poco, ¿verdad? Pero me doy cuenta, para que la pintura que salga no sea una repetición de la anterior. Esta pintura jamás va a parecerse a ninguna otra de mis abstracciones, ni esta, ni aquella. Quien ve mi trabajo a través del tiempo va a darse cuenta que yo he ido evolucionando, si se puede usar el término, aunque yo no creo que sea realmente la mejor manera de decirlo, pero yo estoy constantemente necesitando la búsqueda de nuevas estéticas entre la misma estética abstracta, ¿no? Soy fotógrafa, llevo practicando por los últimos 20 años. Llegué a la fotografía después de muchos años de dibujar y practicar las artes plásticas. Realmente me encanta todo lo que sea creativo. Para mí es una necesidad crear. Y cuando descubro la fotografía, para mí todo cambió y decidí usarlo como mi medio de expresión. Y entonces, pues aquí estoy y me he dedicado a expresarme artísticamente y comercialmente y en todos los ámbitos con la fotografía. Tiendo a trabajar casi siempre con el ser humano. Hago muchos retratos. Casi todo mi trabajo envuelve el retrato. Sea en la moda, sea directamente el retrato o indirectamente en mi trabajo personal, artístico, creativo, siempre incluyo de alguna manera a las personas, el ser humano. Y en esta ocasión particularmente es la primera vez que yo me separo de lo que siempre he hecho. No hay personas, sin embargo, cuando uno se pone a observar las obras, por lo menos dos de ellas, de alguna manera hay un retrato indirectamente. Comencé la fotografía desde muy temprana edad, pero inicialmente pues fotografía más como documental. Cada vez que podía tomar el uso de la cámara, pues entonces yo era la que me encargaba de capturarlo todo. Entro a la escuela, la Liga de Arte en el Viejo San Juan, y tomo mis primeras clases de fotografía. Entonces ahí es que
me enamora la fotografía y hasta la fecha pues no he podido desprenderme de ella. El arte también es algo muy importante para mí. Desde siempre he creado cosas con mis manos. Siempre he sido una persona bastante crítica, siempre me cuestiono mucho las cosas y también siempre me ha apasionado mucho lo que es la belleza. Y todos esos elementos están incluidos, ¿verdad?, en lo que es mi trabajo, en donde utilizo flores que son completamente naturales, flores que están accesibles a todos, no son flores que son compradas, para entonces crear estos arreglos florales que yo confecciono a mano y ubicarlos en los sujetos que ven detrás de mí. Estas piezas lo que buscan es resaltar esa importancia de conectar con la naturaleza, de no destruirla, ¿verdad?, de apreciarla, de respetarla y de no solamente pensar que somos lo que alberga nuestra piel, nuestra esencia, sino que somos algo más allá de nuestra piel que conecta con el todo. También, pues como les mencionaba, lo de la belleza para mí es bien importante, por eso la estética es algo a lo que yo le presto mucha atención cuando confecciono los arreglos, las composiciones y el uso de las luces. Me baso mucho en lo que es el movimiento esteticista que surge en Inglaterra, ¿verdad? En donde también la belleza, las flores y la sensualidad sutil son elementos bien importantes. Y pues con mi trabajo, además de todo esto, resalto lo que es el español como idioma, porque me baso en el artículo determinado del nombre de cada flor. En particular, en estos casos tengo el tulipán africano, que comienza con el artículo el, por eso utilizo un varón como modelo, y en los casos que las flores comienzan con el artículo la, como la cruz de Marta o la lluvia de orquídeas, utilizo una fémina, resaltando esa morfología del lenguaje y esa riqueza que nos da el español de tener un artículo determinado que no solamente tiene género también, sino que tiene cantidad. Y eso es lo que me permite crear un ritmo en todas las piezas al seleccionar entonces cada sujeto, para tener una constancia en todas las imágenes. Yo desde pequeño siempre he tenido las inclinaciones artísticas, siempre he estado de alguna manera u otra relacionado. Tengo familiares también que son artistas, músicos, cantantes y demás. Y siempre las artes siempre me llamaron la atención. Desde que tengo uso de razón estoy con una libreta y un lápiz dibujando, haciendo bocetos. Siempre pendiente al arte. Siempre todo he sido bien autodidacta, algo que siempre he cogido natural en mí. Pues llegó a la escuela superior, que es entonces donde uno tiene que decidir cuál va a ser tu carrera, ¿no? Y tomé la decisión de entonces empezar a estudiar arte, porque entendía que eso era en lo que mejor yo me desarrollaba, en lo que mejor yo me podía manifestar y mejor me desenvolvía. Y entonces empecé a estudiar arte como tal, y es cuando, o sea, es en la universidad cuando yo empiezo a tomar mis primeras clases serias de arte y ya enfocadas en eso. En estilo como tal, yo soy bien, no me gusta opinar en cuanto a eso. Sí, hay muchas personas que dicen que sí, que mi estilo es realista, hay personas que dicen que es hiperrealista. Yo entiendo que aparte de todo eso, lo que yo hago es simplemente una extensión de cosas que a mí me inquietan, y pues utilizo el medio de la pintura para expresarla y dejarla saber, porque es el medio que mejor yo trabajo. Mayormente mi trabajo está influenciado por problemáticas sociales, cosas cotidianas que me llaman la atención o me incomodan o me inquietan, entonces pues a través de la pintura pues trato yo de comunicarla. Pero estilo como tal, pues no sabría. Hay muchas, como te digo, muchas personas que dicen que es un estilo hiperrealista. Yo no lo considero hiperrealista. No lo es. Realista, pues no tampoco tan realista tampoco. Tampoco lo es. Yo dejo, ¿verdad?, que la crítica y los demás pues se encarguen de etiquetarlo. No creo mucho en las etiquetas, yo me enfoco más en trabajar que en otra cosa. Yo simplemente trato de expresar y de dar a conocer algo que a mí me inquiete de la mejor manera posible, que es esta. Y obviamente pues el espectador pues tendrá sus conclusiones. En estos momentos resides en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. ¿Y esta proyección a Miami, qué tiene que ver contigo? ¿Cómo se...? Bueno, para mí significa mucho, porque no es la primera vez que yo expongo mi trabajo afuera, porque como muralista también últimamente pues se me han presentado varias oportunidades de pintar, por ejemplo en Chicago también. ¿Sabes qué? ¿Eres muralista? Sí, pero son pocos los murales que tengo. Estoy, como quien dice, puliéndome en eso todavía. El último que hice fue un festival ahora que se hace en Puerto Rico, que se llama Santurce Ley.
y ese fue mi último mural, pero tengo apenas 4 o 5 murales que he trabajado. Mi producción mayormente es en el estudio. Ahora es que he tenido la oportunidad, que me han brindado la oportunidad entonces de pintar afuera en muros, en paredes como tal. Desde muy pequeño dibujaba, me gustaba escribir también, y pensé en estudiar literatura cuando estaba en escuela superior. Luego me fui a estudiar ilustración en Syracuse University, y en mi segundo año decidí cambiar la concentración a pintura. Me gusta trabajar con la figura humana, de construir la figura humana y reconstruirla, de manera que se fusionen partes del cuerpo. Muchas veces se fusionan partes masculinas con partes femeninas, al punto de que no se pueda no se pueda definir realmente qué es lo que el espectador está viendo, y romper con las ideas preconcebidas de lo que es masculino y lo que es femenino. En algunas piezas también se empieza a fundir las referencias anatómicas con referencias a plantas, referencias botánicas, mezclando al ser humano con su medio ambiente. Y en muchas de las piezas aparece un círculo que no tiene volumen, pero por lo general está posicionado en la composición de manera de que es el eje central, o es un punto que le da balance a la pieza, tanto formalmente como conceptualmente. Y ese círculo representa algo que no es del mundo terrenal, pero que es omnipresente. Esta es la única pieza en donde el círculo y mi ojo se convierten en uno, y todas las figuras entonces flotan alrededor de esta pieza. Pero entonces es un poco el ojo de Dios. En este caso es el ojo mío. Es el ojo tuyo. Claro. Pero, ok. Claro, si yo entiendo la referencia, el círculo no necesariamente tiene que tener algún tipo de referencia religiosa. El círculo puede representar cualquier cosa que nos haga vivir. Yo no estoy hablando de religión. Claro. Yo te voy a hacer una propuesta, a ver si puedo entender esto un poco mejor. Claro. Desde un punto de vista ontológico, yo lo que observo es que el ojo de Dios que observa el mundo, entonces este es tú observando tu mundo, es tu apreciación y en este caso, del mundo. Esta pieza yo entiendo que tiene que ver con el proceso creativo mío, y por eso es que el ojo y el círculo es uno. O sea que sí se puede hacer esa referencia de que dentro de este mundo yo soy quien está creando, mirando hacia afuera. Yo creo que es bien importante que empecemos a fijarnos más en las cosas que nos hacen iguales y no las que nos hacen diferentes con relación al género y la sexualidad, y no estar buscando qué es lo que es diferente en cada uno de nosotros, y concentrarnos en aquello que nos une como seres humanos, que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos diferencian. Empecé la pintura desde que tengo uso de razón. Yo creo que lo primero que hice fueron trazos en las paredes, con las crayolas, en las ropas, por lo que encontraba. Luego en el proceso seguí desarrollándome, descubriendo piedritas de tiza, y en las piedritas de tiza iba tallando figuras, etc. La mano se fue adiestrando hasta que finalmente llego ya adulto y decido que mi carrera iba a ser la de artista. Durante mi carrera de más de 30 años he desarrollado un estilo, como pueden ver al fondo, que nos acompaña, donde he utilizado ciertos elementos que identifican mi propuesta. Esta propuesta va dentro de lo que son en cierta forma mis creencias y mis sentidos. Hay una lucha entre lo que es infinito y lo que es finito. Infinito la capacidad que tengo, la capacidad que tú tienes, el poder de crear, el poder de desarrollar, el poder de pensar, el poder de sentir. Eso es lo infinito. Pero estamos amarrados a algo físico que es el tiempo y el espacio. Y eso es lo finito. Por más capacidad que tenga, por más que yo aprenda, por más que yo quiera desarrollar, tengo un término de vida, tengo un tiempo de vida, y de ahí no puedo pasar. Igualmente que no puedo transmutarme a otro espacio, a conciencia, porque tengo que aceptar el hecho de que estoy en un espacio. Pues mi obra está en ese proceso, en esa lucha continua de los movimientos curvos, las líneas curvas, líneas que marcan. Hay unos elementos que siempre he utilizado en la obra, que son los black holes del universo. En ese black hole hay una transición entre algo conocido a algo desconocido. Y así nos pasa a nosotros a diario. Igualmente sucede con la saeta, estas curvas de color que ven, que por lo regular son colores complementarios para crear un contraste en la obra. Ese saetazo no es otra cosa que el impacto entre el ser humano y el ser humano.
ese impacto que uno le da a un niño que viene con los brazos abiertos para recibir un abrazo y uno lo abraza, esa experiencia que queda en esa persona. En este momento nos estamos impactando, estamos en un proceso de diálogo, es un proceso que no se ve el efecto, más bien la forma de esa línea, ¿no? De esa curva que va impactando, pero se da y está ahí. Y el ser humano utiliza la lanza para proyectarse más allá de sí, la flecha para más allá de sí, la saeta es eso mismo. Yo con la mirada puedo impactar un objeto, una persona, un animal, etc. Con mi gesto puedo hacer lo mismo, pues ese impacto lo vivimos todos los días y ese impacto puede ser positivo como negativo. Si es negativo, destructivo por lo regular. Si es positivo, nos ayuda a crecer. Y esas saetas, cuando vemos ese movimiento en esa obra, no es otra cosa que ese flujo de impacto continuo que estamos teniendo. La esfera es mi figura favorita. Es el principio y el fin. Es la figura que no termina nunca. El espiral, los movimientos, el universo, el sistema molecular, lo que es abajo es arriba. Y todos estos elementos los he utilizado para crear una iconografía que hable, que lleve a cabo mi discurso con esta obra de arte. El discurso que yo entiendo que me tocó vivir en este momento y que me toca dejar como legado al resto de los hermanos humanos en el universo. Mi propuesta comenzó en los 80 en Nueva York. Esta emigración de puertorriqueños a diferentes lugares de Estados Unidos, Chicago, Pensilvania, San Francisco y especialmente Nueva York de los años 50. Mi trabajo en Nueva York para los 80 implicaba una maestría en Bellas Artes en la New York University y los profesores me dieron un tema para destacarlo en mi pintura y crear, pues por supuesto, mi tesis de arte a nivel de maestría en Studio Art. Caupelli, Cáceres, Leon Luhmann, Laurie Rivers, profesores, querían que uno buscara de sus raíces, qué te sucede como puertorriqueño, por qué estás aquí, cómo tú te sientes. Y yo decía, bueno, aunque mi isla es un estado libre asociado, yo me siento emigrante. ¿Y por qué no ese tema? Y rebusqué en la librería y encontré emigrantes de Hawái en los años 1920, donde comienza la emigración de puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Hasta que llegó a los 80 había una emigración, pero ya era intelectual, en los 80. De escritores, de médicos, abogados, etcétera, que estaban implicando ya otro tipo de cultura educativa de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, lo cual Estados Unidos estaba aprovechando muy bien para los campos y los lugares donde estábamos los latinos en Estados Unidos. Y esta obra pues comienza los edificios de Nueva York, los emigrantes llegando en tiempos de frío con su abrigo, su sombrero para evitar el frío intenso en la cabeza, en las orejas, en los hombros. Y esa emoción fue lo que yo quise presentar, esa propuesta, en los años 80, que todavía hoy día, que estamos en el siglo XXI, estoy trabajando en la propuesta. Estéticamente cambio muchísimo para probar diferentes estéticas, a veces figurativas como este caso de las obras que tenemos al frente, en otras un poco más realistas, cuando siento que la propuesta necesita desarrollar un poquito más de visión. Entonces uso los medios, casi todos los medios, pintura acrílica, óleo, superficie, en este caso de tela, en otros utilizo PVC, en otros tubos, diferentes tipos de medios, de acuerdo a lo que mi intención en ese momento quiero enfatizar a través de mi propuesta Los Emigrantes. Básicamente yo trabajo silografía contemporánea en unas técnicas nuevas de lineales, igual que puntillismo. Mis comienzos fueron desde muy pequeño. Yo desde chiquito tenía ese impulso de estar creando y de estar dibujando y expresándome. Me sentía a sí mismo diferente a todo el mundo, porque dentro de la escuela pues éramos muy pocos, ¿no?
los que estamos trabajando esas cosas. Y tomé la decisión, que yo creo que fue la mejor decisión en mi vida, de entrar en la Escuela de Artes Plásticas sin que siquiera mis padres supieran. Una vez llegué allí, pues toda la instrucción que me dieron, gracias a Dios, por unos grandes maestros como José Alicea, Aide Landín, Rafael Rivera Rosa, me llevaron a entender más lo que era el arte, me llevaron a entender lo que es la profesión de artista, ¿no? Mis influencias mayores en mi trabajo, como les dije, es mi abuelo, Víctor Torres Lizardi, Francisco Yer, es uno de mis grandes artistas. Yo le diría que Van Gogh, Vincent Van Gogh, por la utilización de colores, ¿no? Y un sinnúmero de artistas, porque a la hora de la verdad yo no me he limitado a estar en Puerto Rico. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar, y cada vez que hago un viaje a Italia, a Estados Unidos, a México, a Colombia, me meto en museos y veo estas grandes obras de estos grandes artistas. Pero es una influencia que yo le diría, sí, estos tres que le mencioné, sí es la influencia mayor, pero uno sigue influenciándose. El arte es algo que uno nunca deja de aprender, sinceramente uno nunca deja de aprender y nunca deja de absorber esa magia que crean los artistas, ¿no? Yo comencé en el arte por medio de mi papá, que era artista, pintor puertorriqueño. Durante 60 años trabajó en el arte, en la plástica, y por ello comencé a trabajar con él desde pequeño. Me interesó mucho el arte, pero ya a los 24 años fue que yo comencé a coger la primera pincelada. Empecé a trabajar en su taller, y mientras trabajaba en su taller él me mostraba toda la técnica que él tenía para poderme enseñar, y me desarrollé de esa forma. ¿Cómo tú definirías tu pintura estéticamente? Es prácticamente arte contemporáneo. O sea, yo trabajo el arte contemporáneo, la abstracción. Por lo menos esta obra es inspirada en María. En el huracán María que hubo en Puerto Rico. Sí. Esta parte oscura es la parte difícil, pero prácticamente cuando nosotros nos levantamos el otro día, vimos el sol salir, una nueva vida, una oportunidad nueva de vida. Vimos todo, y prácticamente eso es lo que define esta obra como tal. Ok, ¿y siempre has hecho abstracción? He trabajado prácticamente casi todos los estilos, porque como estaba en el taller de mi papá, me desarrollé con todos los estilos, tú sabes. Okay. Detalles, todo. Y prácticamente ahora me gusta más la expresión, expresarme más libre. Okay. Por esta razón, pues estoy más en el arte contemporáneo y la abstracción por este momento. Canvas es un proyecto que yo siempre he querido crear, que básicamente es tener arte en espacios donde hay mucho público y mucho tráfico, y hay espacios gigantes disponibles que el público y los artistas podemos tener la oportunidad de realmente de desplazarse y poder ponerse a nivel de todo el mundo. Canvas pues también crece de un momento cuando termina el huracán María en Puerto Rico, donde acaba con muchas cosas, etcétera, y tengo la oportunidad de abrir este espacio, y entonces traigo básicamente 5 o 7 artistas de Puerto Rico el año pasado durante el huracán para una expo, digamos, internacional y fuera de Puerto Rico, donde tienen la oportunidad de vender más productos y poder exponer su arte. A base de eso crece este proyecto, donde los organizadores pues se reunieron conmigo el año pasado, vinieron a mi inauguración, y básicamente planeamos el proyecto por un año. Ellos curaron la selección de los artistas, y es lo que tenemos el día de hoy. Básicamente un proyecto que nació de traer y darle la oportunidad a los artistas en Puerto Rico de tener una visión y una expo y una exposición a nivel mundial e internacional basados en Miami.